Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Continuamos desde el foro que está realizando Espacio Público para conmemorar el Día del Periodista. A mi lado se encuentra Carlos Correa, que él es director de Espacio Público, para que nos comente un poco cómo va a ser este foro, los puntos a tratar y la importancia de hablar sobre la libertad de expresión en tiempos donde, bueno, hay que hablar también de periodismo, ¿no, señor Carlos? Para que nos hable un poco también acerca de esta actividad que estamos realizando el día de hoy. Bueno, mira, nosotros desde hace un tiempo, una vez cada mes, tenemos un encuentro donde básicamente tocamos temas de interés para el periodismo y también para la sociedad venezolana. Esta vez, como se acerca el Día del Periodista, el Día del Periodista se celebra en Venezuela los días 27 porque es el día de la fundación del Correo del Orinoco, se cumplen 200 años de la celebración del primer ejemplar del Correo del Orinoco. Y básicamente el Correo del Orinoco fue una herramienta para precisamente promover la libertad y la república. Creo que en este momento lo que queremos es conversar sobre algunos de los desafíos más importantes asociados al tema del periodismo. Por ejemplo, en estos tiempos hay un debate que se ha denominado los fake news o las noticias falsas. Entonces, bueno, queremos hablar de eso, queremos hablar de gente que está en el campo del periodismo para reflexionar cuáles son los desafíos, gente que está investigando sobre el tema del periodismo como Marcelino, que desde hace mucho tiempo hace investigaciones de ese tipo, y es la posibilidad de conversar un rato sobre algunos de los temas pensando en el periodismo venezolano, ¿no? El periodismo venezolano es un periodismo que se hace con enormes dificultades, donde no hay acceso a la información pública. Eso hace que básicamente los periodistas tengan que buscar el dato, construir el dato. Muchas veces, por ejemplo, los datos de criminalidad no existen, entonces hay que hacer investigación para levantar los datos de criminalidad porque el Estado no los proporciona. Y así con otra cantidad de materias, y lo que queremos es tener una posibilidad para debatir esos temas, conversarlo entre un grupo de colegas que usualmente participan en estas actividades y por supuesto seguir divulgando los desafíos del periodismo venezolano, ¿no? Es un año, usted ha indicado que de una u otra forma sí se han realizado foros, porque sí hemos asistido a los foros que hacen mensualmente. ¿Cómo evalúa este año de la libertad de expresión y también el ejercicio del periodismo cuando vamos a conmemorar esta fecha importante para Venezuela? ¿Cómo lo evalúa este año y cómo también ve este próximo año 2018? Bueno, a ver, mira, básicamente lo que nosotros tenemos en este momento es la consecuencia de una política de Estado. Una política de Estado que ha venido golpeando muy fuertemente, especialmente a la radio y la televisión. Ese es un primer componente que se resultó muy afectado. En los últimos 3 años los periódicos impresos, los periódicos regionales, han cerrado muchos diarios que se han convertido ahora en plataformas más bien web. El caso, por ejemplo, de las emisoras cerradas el año pasado, bueno, esas emisoras no están trabajando hoy en día y por lo tanto periodistas que hacían trabajo allí no lo están haciendo. Es decir, hemos tenido un achicamiento de los espacios tradicionales para el ejercicio del periodismo y ha habido un espacio emergente, nuevo, plataformas como esta, por ejemplo, que se basan en la web o medios multiplataformas que utilizan la web y otras herramientas para comunicarse. Hay como un proceso de reinvención, pero esa reinvención en el caso venezolano está muy condicionada por una política pública básicamente represiva, regresiva, que ataca el ejercicio del periodismo venezolano de manera muy dura, y eso pues de alguna manera es lo que queremos conversar hoy. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo hacerlo? Porque por otro lado hay una sociedad que está demandando de periodismo y está buscándolo por todas las vías, está buscando información contrastada, verificada, que son los valores asociados al ejercicio del periodismo, ¿no? Hablamos que el ejercicio del periodismo también, o no cumplir con el ejercicio del periodismo es violenta lo que son el derecho humano, porque hablamos del derecho a estar comunicado, el derecho a estar informado. También hemos visto reacciones internacionales en relación a lo que son las violaciones de derechos humanos en Venezuela. También cómo ve estas reacciones, sanciones que se están dando, inclusive hoy hablamos de las sanciones que está colocando la Comunidad Europea por lo que ha sido las constantes o recurrentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo lo evalúa también y cómo también evalúa estas sanciones para hacer cumplir lo que es la ley? Bueno, a ver, mira, el primer elemento es, el viernes pasado, por ejemplo, se conoció el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre la situación venezolana, que por cierto tiene un capítulo muy pequeño sobre el tema de libertad de expresión, pero lo tiene, y señala algunos datos que nosotros hemos recogido a lo largo del tiempo. Yo creo que hay cada vez más conciencia de cuál es el contexto en el que se da el ejercicio del periodismo en Venezuela, cuáles son las dificultades de acceder a información, cuáles son las consecuencias de expresarse, cómo se construye miedo o se trata de construir miedo
miedo para que el periodismo no haga su trabajo, pero no solo el periodismo, también el ejercicio de la libertad de expresión. Tenemos casos de personas detenidas por un tuit, es decir, hay varios casos que hablan del ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en Venezuela. Entonces creo que la reacción internacional es cada vez más consciente, las instancias internacionales ya tienen cada vez más conocimiento de acerca de lo que está pasando en este país, y ese conocimiento va teniendo consecuencias. En algunos casos están estas sanciones que son sanciones individuales, son sanciones para personas que de alguna manera tienen algún grado de responsabilidad asociado al tema de derechos humanos en el país, pero también es cada vez más un elemento común en los distintos informes que se realizan. El informe, por ejemplo, este año se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se conoció este informe de la Oficina del Alto Comisionado, cada cierto tiempo hay informes también de organizaciones internacionales, no necesariamente multigubernamentales, sino organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Creo que hay cada vez más conciencia sobre la grave situación en el ámbito de derechos humanos y también la especial dificultad que hay en el ámbito de libertad de expresión. Yo también quisiera que nos ayudara, nos apoyara un poco acerca del mensaje que le da hoy. Hoy es que le da esta semana a los periodistas. Sabemos que es el día 27. El mensaje que le daría en momentos tan difíciles a todo el gremio. La mejor manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola. Yo creo que el periodismo venezolano tiene que seguir desafiando al poder, tiene que tratar de articular esfuerzos para desafiar al poder y seguir haciendo el trabajo que está llamado, y porque por otro lado es el que le da credibilidad en el ámbito interno. Es decir, la sociedad venezolana quiere buscar, leer información que sea de calidad, y creo que en ese sentido los periodistas venezolanos tienen que unirse entre sí a establecer alianzas con la sociedad para de alguna manera seguir defendiendo ese espacio de libertad. Muchísimas gracias, profesor. Estamos hablando con Carlos Correa, él es director de Espacio Público, quien dentro de breve también va a estar dentro de este foro que está brindando el espacio público a todos los periodistas y también los interesados en lo que es la libertad de expresión. Ahora tenemos al profesor Marcelino Visual, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que va a ser su participación y bueno, en función a lo que ha sido su investigación o todos los años de investigación que tiene con el tema del periodismo en Venezuela. Un año más en que se va a conmemorar el Día del Periodista. Estamos acá en este foro. ¿Qué nos puede comentar cuando estamos conmemorando el Día del Periodista en un año bastante duro y después de ver todo lo que fueron estas protestas del año 2017? Mira, la idea de lo que yo voy a exponer no es la primera vez que lo he formulado. La idea es hacer o presentarle a los comunicadores sociales, a los periodistas, un mapa muy rápido, ¿verdad?, sobre cómo nos encontramos hoy en el tema de los medios de comunicación social y el ejercicio del periodismo. En lo que yo voy a exponer, pues distingo unos 6 momentos, a partir de cada uno de esos momentos, cómo se ha venido desarrollando el tema de la relación entre los medios, los periodistas y el gobierno nacional. En un primer momento, pues se fundamentó muy especialmente en la parte discursiva. El difunto presidente de aquel momento pues se dedicó, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero por lo menos así lo hizo, pues a emitir juicios muy duros frente al papel de los periodistas y frente al papel de los medios. En ese momento pues yo recuerdo 2 presentaciones que hizo el presidente de la República y que pasaron muy por debajo de la mesa. Una primera presentación que él dio precisamente el 27 de junio del año 2001, cuando el presidente de la República en aquel momento dijo que él representaba una fuerza histórica que tarde o temprano iba a chocar contra la fuerza que representan los medios de comunicación social. Nadie paró demasiado en esas declaraciones o quizás no se entendieron. Y luego, exactamente el 4 de octubre de ese mismo año, el presidente de la República dijo los medios de comunicación son enemigos de la revolución. A partir de ahí pudimos entender hacia dónde se iban a orientar las políticas públicas en materia de comunicación, orientadas fundamentalmente a esa relación entre el gobierno y los medios de comunicación social, y que luego pudimos ver a lo largo del tiempo. Luego hay un segundo momento que coincide o tiene que ver con lo que fue el golpe de Estado de abril del año 2002, donde los medios jugaron un papel importante, jugaron a ser actores políticos muy privilegiados en ese momento, y un grupo de periodistas muy connotados, especialmente del campo de la radio y la televisión, también jugaron un papel de actores
políticos, y a partir de lo que sucedió en ese momento y que luego a finales del año 2002 vino lo que se llamó el paro cívico nacional y comienzo del año 2003, el gobierno toma clara conciencia del rol estratégico que tienen hoy los medios de comunicación social, el papel central que tienen en estos tiempos los medios de comunicación social, en el sentido de que los medios son realmente un poder. Y a partir de ese entonces el gobierno inicia todo un gran esfuerzo, inicia toda una gran campaña y construye una plataforma de medios que no tienen precedentes en la historia republicana del país, ni siquiera en la historia de América Latina. Yo casi me atrevería a decir en el planeta, ningún gobierno como el presente y como los inicios de aquel momento ha contado con tantos medios de comunicación social. Medios de comunicación gubernamentalizados, que como dice el profesor Pascuali, deberían ser medios de servicio público, es decir, medios al servicio de todos los ciudadanos y no medios al servicio del poder o de una facción política. También en ese momento pues empiezan a aparecer algunas normas, algunos reglamentos, algunas leyes que coartan en grados importantes la libertad de comunicar, la libertad de expresión, la libertad de información. Y entre esas normas las más importantes son la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que luego se reforma en el año 2010 y incluye a los medios electrónicos, es decir, léase Internet. Se reforma la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde el artículo 5 de la LOMNA, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, le da un gran poder, ¿verdad?, casi absoluto al Ejecutivo Nacional para cerrar cualquier medio de radio y televisión. Y luego aparece la reforma al Código Orgánico Penal, donde se incluyen dos categorías que han sido pues ya suprimidas de las constituciones modernas, que son la categoría de la difamación y la injuria, donde el propio Ejecutivo o cualquier funcionario del gobierno que se sienta difamado o injuriado por alguna información que no lo trata bien, pues simplemente puede absolutamente de manera directa demandar a ese periodista o a ese medio de comunicación social. Luego viene un tercer momento en todo ese diagnóstico que estamos dando, un tercer momento donde el gobierno empieza a judicializar a través de actos jurídicos y a través de actos administrativos a periodistas y a medios de comunicación social. Empieza a criminalizar a periodistas y a medios de comunicación social que representaban en ese momento voces críticas frente al proceso político que estaba viviendo el país y representaban voces críticas frente a las políticas públicas del gobierno. Es decir, viene todo un proceso ya de judicialización y de criminalización de los contenidos de los medios de comunicación social y de periodistas. Esto genera en ese momento, hasta el día de hoy, evidentes mecanismos de censura y mecanismos de autocensura, sobre todo en periodistas y medios de comunicación social, porque los periodistas y los medios se intimidan, tienen miedo, los dueños de medios, sobre todo de radio y de televisión, sienten que pueden perder la concesión para la explotación del espectro radioeléctrico, y recordemos que los medios de comunicación son una empresa, son un negocio, hay un capital allí muy fuerte invertido, entonces tienen miedo de perderlo, entonces ellos se comienzan a autocensurar y los periodistas comienzan también de una u otra manera a autocensurarse. Luego viene un quinto momento que yo identifico, que tiene que ver con la compra de medios de comunicación social, es decir, medios que están siendo muy censurados o acosados en términos de censura, empiezan a cambiar de dueño, es decir, aparece una nueva estructura comunicacional en viejos medios que conocíamos y aparecen nuevos dueños de medios de comunicación. Y estos nuevos dueños, cuando uno empieza a hurgar y a desempolvar, ¿verdad?, y a conocer quiénes son esas personas, realmente vemos que son personas que de una u otra manera están ligadas directa o indirectamente al poder, están ligadas directa o indirectamente al gobierno, y por supuesto esta nueva estructura comunicacional es evidentemente favorable al sector gubernamental. Y en ese momento también el gobierno empieza a generar mecanismos de censura por la entrega de las divisas
para la edición de los medios impresos, inclusive la entrega de divisas para equipos tecnológicos en el campo de la radio y la televisión. Y entonces allí aparece el famoso y tan conocido para los medios impresos, que es el complejo Alfredo Maneiro, donde el gobierno otorga las divisas para la compra de papel y de los insumos que se requiere para la impresión, empieza a otorgarlo de acuerdo a las preferencias políticas y de acuerdo a la criticidad que tiene cada uno de estos medios. Y luego también en este quinto momento, frente a que los medios impresos se van reduciendo cada vez más, pues cada vez hay menos medios impresos, muchos de estos medios se mantienen en el escenario comunicacional del país, pero pasan a plataformas digitales, pasan al mundo del Internet. Eso hace también que muchos jóvenes periodistas, muy buenos periodistas, abandonen los medios impresos y pasen también a los portales digitales. Esto es un fenómeno interesante en la vida comunicacional del país porque empiezan a irrumpir maneras de hacer periodismo que están orientadas hacia la plataforma digital y que guarda diferencia con la plataforma de los medios tradicionales. Y aparecen excelentes reportajes, trabajos de investigación, de opinión, de interpretación. Pero eso tiene una consecuencia negativa en términos comunicacionales. Mientras en la mayoría de los países del planeta los medios convencionales sufren una evolución natural hacia los medios digitales, aquí la evolución no se da, es decir, pasamos abruptamente de un soporte a otro soporte, no de manera natural, sino de manera forzada, lo cual genera problemas, pero con el tiempo hemos visto cómo han aparecido estupendos portales digitales que han logrado superar ese tránsito de lo no natural debido al contexto. Y luego, el último momento, yo diría, en el que nos encontramos actualmente, aparece ya la censura en el mundo digital. Digamos, el gobierno comprende y entiende, empieza a sentir que hay un flujo muy importante de información y de comunicación que se les va de las manos. Y se les va de las manos porque ellos no tenían mayor injerencia en el mundo digital, es decir, ellos se habían orientado en esa plataforma a la construcción de medios en el campo de lo convencional, la prensa, algunos periódicos como Ciudad Caracas, El Correo del Orinoco, que no los lee absolutamente nadie, solamente ellos, en el campo de la radio y en el mundo de la televisión. Fíjense que el presidente Maduro en el año 2013, cuando asume la presidencia del país, él se encuentra con un escenario de 7 estaciones de televisión y en poco tiempo ese escenario pasa a 14 estaciones de televisión. Y así lo mismo ocurre con el mundo de la radio y lo mismo ocurre con el mundo de la prensa. La pregunta que uno tendría que hacerse, ¿qué impacto tienen estos medios? Yo creo que ninguno, es muy bajo, es escandalosamente bajo, pero van copando el espacio comunicativo del país. Y entonces les quedaba el mundo digital. El mundo digital se les escapaba de las manos. Ellos empiezan a ver que por allí hay medios de comunicación que se mueven en los dos soportes, en el soporte tradicional, en el soporte convencional, pero también en el soporte digital. Y que por el soporte digital ellos comienzan a observar que hay una gran criticidad hacia lo que es el proceso político y hacia el colapso en el que está envuelto el país. Y entonces comienza ya la censura a aplicarse también en el mundo digital y lo hemos visto en estos últimos meses. En definitiva, todos estos momentos que he ido narrando de manera muy rápida, de manera muy esquemática, nos hablan de que en Venezuela hoy estamos en presencia de un régimen comunicativo que no nos era conocido en la vida del país. En el año 1999, cuando el presidente difunto recibe en aquel momento el país, pues teníamos unos medios de comunicación importantes del sector privado comercial, apenas 2 medios de comunicación del sector público y el sector de los medios comunitarios o alternativos, como se les ha dado en llamar, era prácticamente inexistente. Hoy el gobierno tiene una plataforma de medios impresionante en el mundo de los medios convencionales. Deberían ser medios de servicio público porque esos medios se sostienen con el dinero de todos los venezolanos, se sostienen con la renta petrolera que se supone corresponde a todos nosotros los venezolanos y sin embargo son medios gubernamentalizados, son medios partidizados que lo que intentan es tratar de explicar
lo que ellos están haciendo y tratar de manipular la información para que se logre entender, dicen ellos, lo que está ocurriendo en el país desde la perspectiva del sector gubernamental. Los medios alternativos y comunitarios irrumpen con muchísima fuerza en algunos de los momentos que les narré, pero estos medios han sido copados también por el sector gubernamental. El sector gubernamental crea una ley que le otorga concesiones sin mayores medidas, sin mayores exigencias a aquellos sectores del mundo popular, del mundo comunitario, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, organizaciones sociales que giren en torno al pensamiento político, del proceso político. Entonces, estamos en presencia de un régimen comunicativo, si se quiere, hegemónico, no en el término de que hegemonía no solamente significa número de medios de un sector frente al otro, sino que hegemonía en el sentido de que lo que intenta es regular, controlar socialmente al país, controlar socialmente a la sociedad, es decir, que estamos en presencia de un régimen comunicativo desconocido para nosotros los venezolanos, desconocidos para los periodistas, y ustedes, los periodistas, los comunicadores sociales, los profesionales de la comunicación, tienen que aprender a convivir y a trabajar con este nuevo régimen comunicativo, lo cual genera mucha dificultad, pero no hay más remedio que hacerlo si queremos seguir aguantando, si queremos seguir resistiendo y si queremos seguir revelando lo que realmente ocurre hoy en el país. Profesor, entiendo que ya está a punto de comenzar el foro, pero no quiero terminar porque es verdad que el análisis fue súper completo y mi pregunta era hacia lo que decía al final, pero quiero utilizarlo sobre temas también de acontecimiento o que están ocurriendo ahorita en este momento. Ya que usted también ha analizado mucho el discurso y también ha visto las distintas fases del gobierno venezolano, yo quisiera saber también cómo esta última fase del gobierno venezolano puede influir a las comunicaciones, sobre todo cuando hay alta presencia militar en esta hegemonía que usted está acabando de indicar. Cómo lo militar también influye dentro de esta parte del periodismo. Me refiero al discurso de ayer del presidente de la República, que lo hizo en medio del grupo militar, ayer 24 de junio. Él hablaba de ciertas amenazas que podía haber en el ambiente por parte de Colombia, también alertaba a todo el país, a todos los componentes militares. ¿Cómo interpretar ese discurso ayer del presidente también en medio de del ejercicio del periodismo y también en medio del ejercicio de la libertad de expresión de cualquier ciudadano? Claro. La respuesta que yo te puedo dar es una respuesta eminentemente hipotética, es decir, todos son hipótesis, no tenemos verdades, no tenemos constatación de que eso sea así. Una lectura que podemos hacer es que cuando el gobierno, a través de la voz del presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, marca tanto en el acento en la posibilidad de una agresión externa, que me parece una insensatez, yo creo que eso no es cierto, pero él sí sabe y yo creo que tiene que haber mucho movimiento hoy por hoy en el movimiento en el campo militar. Y entonces él advierte, y no hay cosa peor que dejar en claro que cuando uno hace una advertencia es que en el fondo algo está ocurriendo. ¿Qué duda cabe que el padecimiento que tenemos hoy los venezolanos, el hartazgo que tenemos hoy los venezolanos por el tema de la alimentación, de la salud, de la seguridad pública, de todo lo que tiene que ver con la vida pública nuestra como ciudadanos, eso también lo están sufriendo el mundo militar. Y el mundo militar fundamentalmente que está en los rangos medios y en los rangos bajos, es decir, ellos no son ninguna clase social aparte, ellos lo están sufriendo y evidentemente allí tiene que haber rumores, allí tiene que haber comentarios y de ahí el discurso del presidente, que no es la primera vez que lo hace, llamando pues la atención y dando una voz de alerta. La otra hipótesis que para mí es más que clara y creo que está más que constatada es que hoy en Venezuela estamos en presencia de un gobierno de corte autoritario, de un gobierno de corte dictatorial y de un gobierno profundamente militarista. La única manera, digo yo no soy especialista en este tema, pero la única manera de que un gobierno pueda sostenerse ante esta situación que vive el país en el término económico y en el término social y en el término político es por el apoyo que tiene de una buena parte del sector militar, que también se ha venido corrompiendo, que también ha obtenido y sigue obteniendo importantes prebendas. Esa es la otra consideración. Y todo esto influye evidentemente en el mundo del periodismo. Digamos, el periodismo ya no solamente tiene que enfrentarse con lo que es el poder civil hoy en Miraflores, sino que tiene que enfrentarse también con un poder civil que está apoyado y aupado por una buena parte, yo no me atrevo a decir, una parte del sector militar.
Bueno, muchísimas gracias, profesor, que ya tiene que pasar a esta exposición, y agradecemos al profesor Marcelino Bisbal que nos dio este pequeño tiempo, cómo no, profesor, para explicarnos todo lo que ha sido, según su visión, las distintas fases de la privación de la libertad de expresión en Venezuela y también la restricción de la información a los medios de comunicación. Como indicamos, hoy se va a debatir todos estos temas a través de este foro que está brindando hoy Espacio Público para discutir cada uno de los temas relacionados con el ejercicio del periodismo en Venezuela. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas. Cuando tengamos más, por supuesto, la compartiríamos a través de las pantallas de BPI TV, quien les reportó Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.